En una calle tranquila del sur de Ciudad de México, hay una casa que casi nadie mira. No tiene placa, no tiene museo, no tiene una señal que advierta al visitante lo que allí ocurrió. Es una casa de 2 pisos con ventanas de marco clásico, un jardín pequeño al frente y paredes marcadas por el tiempo. Pero esa casa de la colonia Prado Churubusco guarda una historia enorme. Allí vivió Ramón Valdés, el hombre que América Latina aprendió a llamar Don Ramón. Lo más extraño es esto: el hombre que hizo reír a millones, el vecino más querido de la televisión en español, el padre de la Chilindrina, el eterno deudor del señor Barriga, el hombre que con una mirada podía provocar una carcajada en toda América Latina, no dejó una mansión ni una fortuna. Dejó algo más difícil de medir. Dejó una imagen de dignidad. Dejó el retrato de un hombre pobre que podía perderlo todo, menos el orgullo. Y por eso, antes de hablar del personaje, hay que hablar del niño que creció en una familia enorme, bajo la sombra de un hermano extraordinario. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo nació en Ciudad de México el 2 de septiembre de 1924. Su padre fue Rafael Gómez Valdés Angelini, agente de aduanas. Un hombre de empleo fijo, modesto con raíces italianas por el lado de su madre. Su madre fue Guadalupe Castillo, originaria de Aguascalientes. Una mujer de casa en una época en la que eso significaba cargar con casi todo. La familia era grande. Estaban Germán Manuel Antonio, Rafael Guadalupe, Pedro Armando, Cristóbal y Amanda, que murió muy pequeña. Y estaba Ramón, uno más en una fila larga de hijos que compartían comida, ropa y apellido. En esa casa todos tenían apodo. A Ramón le decían Monchito. En aquel momento parecía solo una palabra familiar, una forma cariñosa de llamar a un niño. Pero décadas después, ese apodo aparecería dentro de una de las frases más recordadas de Don Ramón. Con permisito, dijo Monchito. No era una ocurrencia cualquiera. Era un pedazo de su infancia colocado en la televisión, como si Ramón no inventara al personaje, sino lo dejara salir de su memoria. Cuando Ramón tenía apenas 2 años, la familia dejó Ciudad de México y se fue al norte. El destino fue Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez en los años 20 era una frontera viva. Allí el español y el inglés se mezclaban. La gente desarrollaba un humor más directo, más seco, más rápido. Allí creció Ramón. Allí aprendió a observar. Allí empezó a conocer a los hombres humildes, que trabajan mucho, ganan poco, y aún así, bromean al final del día. Pero en su propia casa había una presencia que lo cambiaba todo. Su hermano mayor, Germán Valdés, el hombre que el mundo conocería como Tintán. Germán era carisma puro. Tenía talento para la música, para el baile, para imitar, para llenar un cuarto apenas entraba. Ramón sabía que ese muchacho estaba destinado a algo grande. Crecer junto a alguien así era una bendición y una carga. Por un lado, Germán abrió una puerta. Fue el primero de los Valdés que entró con fuerza al mundo del espectáculo. Pero por otro lado, Ramón pasó años escuchando siempre lo mismo. ¿Cómo está Germán? ¿Qué hizo Germán? ¿Qué película está preparando Germán? Cuando alguien decía Valdés, la primera cara no era Ramón. Era Tintán. Eso pudo haberlo destruido, pero en él sembró otra cosa. La necesidad silenciosa de ser reconocido por sí mismo. La familia volvió a Ciudad de México cuando Ramón ya era joven. Germán empezó a convertirse en una estrella del cine mexicano. Ramón decidió seguir el mismo camino. En 1949, a los 24 años, debutó en la película Calabacitas Tiernas, dirigida por Gilberto Martínez Solares. La estrella era Germán. El cartel era de Germán. El público iba al cine por Germán. Ramón apareció en un papel secundario, pero ya estaba allí esa cara delgada y esa expresión entre cansada y burlona que años después se volvería inolvidable. Ramón tenía ritmo cómico. No era solo decir una línea, era saber cuándo mirar, cuándo callar, cuándo levantar las cejas, cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo. Ese instinto no se aprende,
Ramón lo tenía. Durante los años 50 y 60, trabajó sin parar. Hizo papeles de apoyo, apareció en películas con su hermano. Cumplió con seriedad, llegó puntual. No causó conflictos, no exigió privilegios. Pero el primer plano no llegaba. Podía robar una escena, pero el foco no era suyo. Durante casi 20 años vivió así, trabajando, esperando, cargando con la frase que lo perseguía. El hermano de Tintán. Ramón no era hombre de quejas públicas. Callaba, observaba y seguía intentando sostener una vida familiar cada vez más grande. Ramón Valdés se casó 3 veces. Su primer matrimonio fue con Hermelinda Andrade. De esa unión nacieron Rafael y Ramón. Luego, el 12 de abril de 1957, se casó con Araceli Julián, cantante y compositora. Con ella, tuvo 7 hijos. 2 murieron siendo pequeños, uno en 1957 y otro en 1971. Sobrevivieron Araceli y Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Más tarde, en su tercer matrimonio con Claudia Aquel, nació otro hijo. En total, Ramón tuvo 10 hijos. Esa cifra explica muchas decisiones. No era un actor solo persiguiendo fama. Era un padre con personas esperando en casa. Para Ramón la familia era el centro. La fama importaba, pero nunca más que sus hijos. Él sabía lo que significaba llegar a casa con cuentas pendientes. Esa experiencia de padre y de hombre responsable aparecería años después en Don Ramón. No como actuación, sino como verdad. El gran giro llegó en 1968. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, estaba filmando El cuerpazo del delito. En la parte titulada La Rebelde, coincidió con Ramón Valdés. Chespirito ya tenía una idea muy clara del humor. No se reía con facilidad, pero con Ramón se rió. Entre los dos apareció una química inmediata. Chespirito vio algo en aquel actor delgado que llevaba décadas esperando. Lo invitó a trabajar en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Aquel programa fue un laboratorio. Chespirito era el doctor Chapatín. Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves, era la mococha pechocha. Ramón era el ingeniero Ramón Valdés tirado al anís. 4 personajes sentados alrededor de una mesa respondían cartas del público con respuestas absurdas. Dentro de esa sencillez empezó a formarse una química histórica. Ellos no solo decían chistes, funcionaban juntos. El programa evolucionó. Primero fue Chespirito, y la Mesa Cuadrada después, simplemente Chespirito. De ese universo nacieron El Chapulín Colorado, Los Caquitos, y en 1971, un sketch sobre una vecindad, un niño pobre y un barril. El Chavo del Ocho apareció casi como un experimento, pero el público reaccionó de inmediato. Quería volver a esa vecindad. Quería ver al profesor, a la Chilindrina, a Kiko, a doña Florinda, al señor Barriga y a don Ramón. El sketch dejó de ser sketch. Se convirtió en programa. Y Ramón encontró al personaje de su vida a los 43 años. Ramón Valdés no se volvió inmortal a los 20 ni a los 30. Llegó a su papel definitivo a los 43, después de casi 2 décadas de papeles secundarios, después de ser durante años el hermano menos famoso de una leyenda. Ramón estaba listo justo entonces. Toda su vida anterior, su infancia en Ciudad Juárez, su familia numerosa, su humor seco y sus años de actor secundario se juntaron en Don Ramón. Chespirito escribía bien, pero Don Ramón tenía algo que no cabía del todo en el guión. Muchas frases que se volvieron parte del lenguaje popular salieron de Ramón en el momento. Si serás, si serás. Con permisito, dijo Monchito. Incluso Chespirito reconocería que Don Ramón parecía pertenecer más al actor que al creador, porque Ramón no interpretaba a Don Ramón desde afuera. Lo traía consigo. El Chavo del Ocho, visto fríamente, era una historia triste. Un niño huérfano que vive en un barril, adultos pobres, vecinos endeudados, familias incompletas, discusiones, hambre y soledad. Pero el programa no se sentía oscuro
porque estaba construido con una precisión emocional muy particular. Don Ramón era el eje humano de esa vecindad. No era el protagonista del título, pero era el corazón. Era el adulto que muchas veces trataba al chavo como igual. Le gritaba, se desesperaba, pero segundos después lo cuidaba sin admitirlo. La relación entre don Ramón y el chavo tenía algo que iba más allá de la comedia. Era ternura desordenada. Era afecto escondido detrás del enojo. Lo mismo ocurría con la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves no necesitaba forzar la relación de padre e hija. Frente a Ramón, aparecía sola. Él traía al set la memoria real de ser padre. Cuando don Ramón regañaba a la Chilindrina o la abrazaba como si no quisiera abrazarla, había algo auténtico. El público lo sentía. Por eso don Ramón cruzó fronteras. En México fue querido, pero en Brasil ocurrió algo todavía más grande. En 1984, el Chavo del Ocho llegó a Brasil bajo el nombre Chávez, transmitido por SBT. Allí don Ramón se convirtió en Seu Madruga. Nadie esperaba la dimensión del fenómeno. Brasil venía de años de dictadura militar. Millones de familias trabajadoras reconocieron en Seu Madruga a alguien propio. No lo vieron como un extranjero. Lo vieron como el vecino de al lado, como el padre cansado, como el hombre pobre que no pierde la dignidad. Generaciones de brasileños crecieron con Seu Madruga. Sus frases entraron al vocabulario cotidiano. Su imagen apareció en camisetas, murales, grafitis, mercados y tatuajes. En 2010, el escritor brasileño Pablo Kastner publicó un libro dedicado a él, Seu Madruga Vila e Obra. Ramón Valdés tocó a un país donde nunca había vivido sin hablar portugués, solo siendo verdadero. Mientras ese legado crecía, el ambiente dentro del programa en México se volvía más complicado. Roberto Gómez Bolaños escribía, actuaba, supervisaba y decidía casi todo. Eso daba coherencia al programa, pero hacía que las relaciones personales pesaran demasiado. Con el tiempo, según múltiples testimonios, la influencia de Florinda Mesa creció dentro del set. Ella interpretaba a doña Florinda y era pareja de Chespirito. Su presencia en decisiones internas se volvió difícil de aceptar para algunos miembros del elenco. El primer golpe fuerte fue la salida de Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko, a finales de 1978. La salida no fue tranquila. Hubo versiones cruzadas y heridas que nunca cerraron. Ramón se quedó un tiempo más. Siguió trabajando con la misma profesionalidad. Pero algo ya había cambiado. En 1979, Ramón Valdés abandonó El Chavo del Ocho. No hubo una explicación oficial detallada. Simplemente dejó de estar. Y cuando don Ramón desaparece de la vecindad, el vacío se nota. Durante años se habló de dinero, de solidaridad con Carlos Villagrán y de diferencias personales. Pero la versión que la familia de Ramón ha sostenido con más fuerza señala a Florinda Mesa. Esteban Valdés, hijo de Ramón, dijo que su padre salió porque ella quería tener demasiado control sobre el programa. Ramón reconocía a Chespirito como creador, pero no quería recibir presiones de alguien que, según él, no ocupaba ese lugar. Cuando el ambiente dejó de ser digno, para él se fue. Ese punto define a Ramón. Quedarse habría sido lo más cómodo. El programa era un fenómeno en América Latina. Don Ramón era uno de los personajes más queridos. El cheque era importante, especialmente para un hombre con una familia numerosa. Pero Ramón no era de los que se quedan en un sitio solo porque conviene. Eligió su dignidad antes que la seguridad. No hizo escándalo. Se fue con discreción. Y ese silencio hizo que su salida pareciera todavía más fuerte. Después de irse, trabajó con Carlos Villagrán en Ake Kiko. También tuvo su propio circo y recorrió México y otros países de América Latina. En vivo frente al público seguía provocando risa. En 1981, Ramón regresó al programa de Chespirito. Volvió durante aproximadamente 8 meses de marzo a noviembre. A finales de 1981,
se fue otra vez ahora de manera definitiva. Algunos sketches grabados antes siguieron apareciendo en 1980 y 2 y 1983, pero Ramón ya había terminado con el set. Fuera de cámaras. Ramón era muy distinto al personaje. Don Ramón era exagerado, ruidoso, desesperado por la renta. Ramón Valdés era tranquilo, reservado, de pocas palabras. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba todo. Tenía esa atención de los actores verdaderos, para quienes la vida diaria también es material de trabajo. Sus hijos han recordado 2 casas como lugares centrales de su infancia. Una es la de Prado, casa sin placa, que todavía permanece en una calle tranquila. La otra es la de Cuernavaca, Morelos, a menos de 2 horas de la capital. Esa casa tenía jardín, alberca y espacio para que los niños corrieran. Carmen, una de sus hijas, compartió años después una fotografía de 1977. Era una imagen de portón azul, flores y una familia viviendo una etapa de cierta comodidad en los años de mayor fama del programa. Ese era el Ramón real. El hombre que después de hacer reír a millones, llegaba a casa y se metía a la alberca con sus hijos. El que tenía siempre una ocurrencia. El que prefería la tranquilidad familiar antes que la noche artística. Ramón no fue recordado por su familia como un hombre de grandes excesos. Tuvo, eso sí, un hábito que lo acompañó toda la vida. Fumaba mucho. Fumaba en el set, en casa y en casi cualquier lugar. Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, tenía prohibido fumar dentro de las instalaciones para todos, excepto para Ramón. A comienzos de los años 80, la salud empezó a fallar. Ramón seguía trabajando, aunque ya con menos intensidad. Hacía apariciones, participaba en proyectos menores y mantenía contacto con el público. Pero llegó el diagnóstico que cambiaría todo. Le detectaron cáncer de estómago. En 1985 fue sometido a una cirugía para reducir el estómago a 1/3 de su tamaño. Durante esa intervención, los médicos encontraron algo devastador. El cáncer había llegado a la médula espinal. Le dieron 6 meses de vida. Ramón vivió 3 años más. En esos años finales, quienes lo conocieron, repitieron una misma idea. Nunca perdió el sentido del humor. Incluso cuando el dolor avanzaba y el cuerpo ya no respondía como antes, encontraba una forma de hacer reír a alguien. Carlos Villagrán contó una despedida que parece escena escrita por el destino. Fue a visitar a Ramón. Al salir, miró hacia atrás y lo vio alejarse entre la niebla de la mañana. La figura se hizo más pequeña. Villagrán sintió que era la última vez que lo veía. Y así fue. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988 en Ciudad de México. Tenía 63 años. La causa fue un paro cardiorrespiratorio derivado del cáncer que lo consumía desde hacía tiempo. La noticia recorrió América Latina de boca en boca, como corrían las noticias dolorosas antes de Internet. En México, muchos sintieron que se había ido una parte de su infancia. En Brasil, la reacción fue todavía más intensa. Para millones de brasileños, Seu Madruga no era una figura extranjera. Era parte de su propia memoria. La muerte de Ramón abrió otra historia. La historia de lo que dejó y de lo que no dejó. Sus hijos han dicho que no dejó una fortuna material. El hombre reconocido en tantos países, el rostro de un personaje que siguió generando dinero durante décadas, murió sin el patrimonio que uno podría imaginar. La primera razón es sencilla. Ramón no fue empresario como Cantinflas, no creó productoras, no negoció derechos internacionales, no pensó el dinero como acumulación estratégica. Trabajaba, cobraba y usaba ese dinero para mantener una familia grande. Para él, el dinero era un medio, no un imperio. Pero hay una segunda razón más incómoda. Los contratos de Televisa en aquella época protegían a la empresa, no al actor. Los derechos de personajes
Imagen, distribución internacional y productos comerciales quedaban del lado corporativo. Los actores recibían salario por producción, no regalías por ventas en otros países, no porcentajes por repeticiones, no participación en los beneficios que sus personajes generaban año tras año. Legalmente era lo firmado, pero lo legal no siempre es lo justo. Y cuando se observa lo que Don Ramón generó en América Latina, y especialmente en Brasil, la diferencia entre el valor creado y lo que Ramón recibió duele. Carlos Villagrán habló alguna vez de los últimos meses de Ramón como una etapa difícil. Tratamientos costosos, recursos limitados. Un hombre que había hecho reír a medio continente, enfrentando la enfermedad sin la protección económica que su trayectoria parecía merecer. También es cierto que Ramón era orgulloso. Tal vez demasiado. No era el tipo de persona que pedía ayuda en voz alta. Esa misma dignidad que lo hizo admirable pudo haberlo dejado más solo de lo necesario. En eso, Ramón y Don Ramón se parecían más de lo que el público imaginaba. Años después, las tensiones por la memoria del elenco siguieron vivas. En 2024, HBO Max estrenó Chespirito, sin querer queriendo, una bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños producida por Roberto Gómez Fernández. También llegaron las reacciones de las familias de los actores originales. La familia de Ramón Valdés observó con atención cómo se contaba la historia de su padre y abuelo. Miguel Valdés, nieto de Ramón, dijo públicamente que la versión oficial sobre la salida de su abuelo no coincide con lo que la familia sabe. La familia ha repetido que Ramón se fue por el ambiente creado alrededor de Florinda Mesa y por una influencia que él no aceptaba. Florinda, por su parte, ha tenido durante años una relación complicada con la memoria de los actores que dejaron el programa en medio de conflictos. No hay una versión única capaz de cerrar todas las heridas, pero hay algo que ninguna disputa puede borrar. Ramón Valdés trabajó con honestidad durante 40 años. Creó un personaje que cruzó idiomas, países y generaciones, y murió antes de tiempo con menos de lo que su trabajo merecía. El legado siguió creciendo. En 2019 Iron Studios comenzó a vender figuras coleccionables de Don Ramón en Brasil. Don Ramón vendedor de churros. Don Ramón como el pirata alma negra. Don Ramón con sus pantalones imposibles y su rostro de resignación. Más de 30 años después de su muerte, coleccionistas seguían pagando por tener su imagen. En 2021, Esteban Valdés lanzó un canal de YouTube llamado Con Permisito, dijo Monchito, dedicado a preservar recuerdos, entrevistas y materiales sobre su padre. El nombre cerraba un círculo perfecto. Monchito, el apodo del niño de Ciudad Juárez, había llegado a convertirse en memoria continental. Quizá por eso, Don Ramón sigue funcionando. Porque era el personaje más consciente de la tristeza del programa. El chavo era huérfano y pobre, pero su inocencia lo protegía de entender por completo su situación. Don Ramón lo entendía todo. Entendía que debía renta. Entendía que no tenía dinero. Entendía que el señor Barriga volvería a cobrar. Entendía que la vida no le iba a cambiar por buena voluntad. Y aún así se levantaba cada día. Seguía siendo padre. Seguía ayudando al chavo cuando hacía falta. Seguía quejándose de todo, pero estaba presente cuando alguien lo necesitaba. Eso fue lo que el público reconoció. No solo un hombre gracioso, un hombre derrotado que no aceptaba ser definido por la derrota, un hombre pobre que no entregaba su dignidad, un hombre que podía estar cansado, endeudado y confundido, pero seguía siendo decente. Esa es la razón por la que Don Ramón no envejece, porque América Latina está llena de personas que han vivido esa misma lucha. Trabajar mucho, ganar poco, cuidar a la familia, llegar al final del día sin respuestas completas y aún así encontrar una razón para reír. La casa de Prado Churubusco sigue allí. 2 pisos, ventanas antiguas, jardín pequeño, una calle tranquila. No hay placa, no hay guía turístico, no hay fila de visitantes. Pero ahora esa casa ya no parece una casa cualquiera.
Es el lugar donde vivió un hombre que tardó casi 20 años en encontrar su sitio. El actor que llegó a Don Ramón a los 43 años. El padre de 10 hijos. El artista que se fue del programa más famoso de América Latina porque prefirió conservar su dignidad. El hombre al que le dieron 6 meses de vida y resistió 3 años. El que murió a los 63 sin fortuna, pero con un legado que ninguna empresa pudo comprar por completo. Ramón Valdés no dejó un imperio material. No dejó mansiones, contratos millonarios, ni una herencia fácil de repartir. Dejó algo más poderoso. Dejó un espejo. En ese espejo, millones de personas humildes pudieron verse sin vergüenza. Pudieron sentir que su pobreza no las hacía menos, que su dignidad no dependía del dinero, que incluso cuando la vida aprieta, uno todavía puede conservar la risa, el orgullo y el amor por los suyos. Por eso Ramón Valdés fue mucho más que Don Ramón. Y por eso, para el mundo entero, Don Ramón seguirá siendo mucho más que un personaje de televisión.